Muy buenos días a todos los presentes a esta segunda parte del taller de comunicación organizacional y comunicación asertiva. A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez, agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. En este momento le presento a la conferencista que nos dio la semana pasada la primera parte, es la doctora Betsabe Dafne Morales. Ella tiene el doctorado en Administración y Estudios Organizacionales. Doctora, muy buenos días. Les doy el lugar para que pueda iniciar con esta conferencia de segunda parte del taller de comunicación organizacional y comunicación asertiva. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy buen día a todos y a todas. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, pues para, como ya bien lo dijo el doctor, continuar con esta segunda parte del taller. La semana pasada, pues estuvimos revisando sobre lo que era la comunicación organizacional. Hablábamos de la comunicación formal, la comunicación informal, algunas problemáticas que podían presentarse y comenzamos a hablar un poco ya sobre la asertividad. Si recuerdan, hicimos un ejercicio, un pequeño test en la que nos posicionaban, de acuerdo a nuestros resultados, en alguno de estos cuadrantes y decíamos, bueno, puede ser que dependa del contexto, de la situación, de las personas, nuestra reacción. Lo más correcto pues sería ser siempre asertivos, pero todos estamos pues en un proceso de aprendizaje y por supuesto que puede haber momentos en el que por alguna circunstancia pues nos vayamos hacia alguno de los otros lados, pero vamos a tratar pues de ir generando esas estrategias para que precisamente esto no suceda y que podamos actuar siempre de manera asertiva. Voy a retomar un poco esta imagen y ahorita vamos a platicar de cada uno de estos cuadrantes. En esta imagen pues vemos que hay 4 puntos. Uno que nos habla de comportamiento directo, otro indirecto, uno sobre coerción y otro sobre no coercitivo, ¿no? Entonces, nos dice que cuando somos directos y no somos coercitivos, pues entonces estamos actuando de manera asertiva. Eso, pues, ¿qué nos da a entender? Que nosotros vamos señalando algo que puede ser que no nos guste, pero de manera correcta. No me quedo callado, no me quedo en lo pasivo, que lo pasivo nos dice que es algo no coercitivo, indirecto, me quedo como que no hago nada. El agresivo nos dice que es directo, pero es coercitivo, como su nombre lo indica, ¿no? Digo sí lo que me molesta, pero lo digo de una manera que puede, pues, lastimar, molestar o herir a alguna persona. Y el pasivo agresivo, que va un poco en línea con la parte cuando precisamente al ser indirecto, pues no damos esta línea directa sobre algo que no nos está gustando, ¿no? Sino que decimos ahí algunas cosas de manera sarcástica o algunas cosas, pues en este sentido, indirecto. Entonces, bueno, vamos platicando de cada uno de estos puntos para poder irlos pues revisando, ¿no? Tenemos aquí primero el comportamiento coercitivo directo, es decir, cuando hay una persona agresiva. ¿Qué pasa o cuáles son esas características cuando alguien actúa de esta manera agresiva? Bueno, además de las que están ahí en pantalla, vamos a resaltar algunas, como la de lenguaje corporal y tono de voz agresivo. Es decir, cuando tienes un tono de voz alto, tienes movimientos bruscos o rápidos, quizá tu mirada es muy fija y muy agresiva. La mirada es algo muy importante y ahorita vamos a platicar de esa parte precisamente no verbal. Cuando nosotros estamos hablando es muy importante que incluyamos a todas las personas y es muy importante que sí, que no perdamos la vista, pero sin ser como muy inquisitivos en una sola persona, porque eso puede denotarse agresivo. Entonces, una persona que se considera agresiva, pues puede tener opiniones e ideas muy firmes, pero en un sentido brusco. No significa que tener una idea firme sea malo o tener una idea clara, sino que no hay como flexibilidad, es más a lo que se refiere este punto. También puede ser que en las negociaciones siempre busque ganar, el ganar-perder, con que a mí me vaya bien, con que yo esté bien, eso es lo único que me importa, ¿no? Y cuando sabemos que pues lo más lógico sería buscar un ganar-ganar. Se centra en sus posiciones, pues precisamente hace la misma referencia a esta inflexibilidad, a que yo solamente digo, esto es lo que yo considero, estos son mis argumentos, y a veces no quiero ni escucharlos de otra persona, o mientras los estoy escuchando, ya estoy preparando mi respuesta para
ser agresivo o agresiva en lo que voy a responder. Entonces, realmente ni siquiera estoy poniendo atención en los argumentos de la otra persona, sino que ya estoy buscando cómo le voy a ganar, cómo voy a hacerle ver que yo estoy en lo correcto. Ok, bueno, estas son algunas características. A lo largo de la charla vamos a ir reforzando precisamente estos puntos. Este que también me parece muy interesante, que es el coercitivo indirecto, es decir, el pasivo-agresivo. Es cuando una persona no te comenta de frente las circunstancias, ¿no? Como ya lo decíamos, evita el conflicto, siempre tiene algo que decir, pero lo dice de manera inoportuna, es decir, no busca la manera correcta de hacerlo o la manera directa de hacerlo. Es cuando a lo mejor vas con alguien que sabes que a lo mejor le va a decir a esa tercera persona alguna circunstancia y vas y le dices, oye, fíjate que no has visto que tal persona hace esto o pasó tal cosa, pero no se lo decimos directamente a esa persona, ¿no? Entonces, eso nos puede provocar ira, nos puede provocar frustración. Es muy importante cuando estamos en este cuadrante, pues ser capaz de defender nuestras ideas, pero sin pasar por encima de los otros, sino que saber expresar de una manera responsable lo que nosotros pues queremos generar, ¿no? Después tenemos a la persona pasiva. La persona pasiva como tal, pues es que no va a expresarlo de ninguna manera. Rara vez se va a involucrar. El tono de voz, al contrario de una persona agresiva, pues en una persona pasiva es un tono de voz suave. Puede ser que titubee al hablar, que no tenga contacto visual, que sea muy poco, ¿no? Cuando levante la mirada o está volteando hacia otros lados, pero evita verte por algún tipo de circunstancias. Entonces, las personas de un estilo pasivo no van a expresar adecuadamente lo que sienten. Rara vez se van a involucrar, casi no se van a quejar, pero eso no significa que todo les vaya bien, eso no significa que estén a gusto o conforme con lo que están realizando, sino simplemente que no lo expresan y que su lenguaje no verbal, como ahí se señala, pues puede ser sumiso, ¿no? Como encogidos un poquito de hombros, como decíamos, agachar la mirada. Entonces es importante tener en cuenta que cuando no expresan algo puede ser incluso más grave. Y lo podemos ver nosotros, ¿no? Hasta cuando hacemos uso de algún tipo de servicio. Si tú vas a hacer un uso de un servicio, compras algo o vas a un restaurante o vas de vacaciones y algo no te gusta y lo expresas, puedes expresarlo de manera asertiva diciendo que no te gustó y por qué. Puedes expresarlo de manera agresiva, gritando, enojándote, etcétera. Pero en ambas formas le das a conocer a la empresa que algo no te gustó y puede ser que haya una manera de resarcir eso que no te gustó. Por supuesto, lo correcto es hacerlo de manera pasiva porque si no, bueno, pueden ya desencadenar otro tipo de circunstancias. El punto es que si tú le das a conocer a la empresa, a la persona, a tu compañera, compañero, que algo no te está gustando, estás en posibilidad de poder solucionarlo. Pero si no se lo dices, si estás de una manera pasiva, esa persona o la empresa, en el ejemplo que estoy comentando, no va a saber que eso no te gustó o que estás inconforme. Entonces no va a haber manera de solucionarlo. Por eso es muy peligroso una persona pasiva en diferentes circunstancias, porque todo se lo está guardando, no está externando. Y tarde o temprano o se va a ir de ese lugar o va saliendo de ahí, va a hablar súper mal, por supuesto que no lo va a recomendar, etcétera. O en el trabajo, pues también puede ser como una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente nos saltamos de la pasividad a la agresividad. Si no estamos de acuerdo o conformes con algo, pues entonces nosotros probablemente podemos saltar de ser pasivos, de no comentar algo que a lo mejor era muy sencillo estarlo diciendo, a saltarnos ya a una situación agresiva, ¿no? A algo que ya explotas. A lo mejor te molesta que tu compañera, tu compañero utilice algo que es tuyo, pero no le dices, ¿no? Y entonces él o ella pues dice, bueno, pues no le molesta que yo tome su lápiz o su, no sé, lo que quieras. Pero va a llegar un momento que sí, a ti te está molestando constantemente y cada vez que lo hace te está molestando. Entonces, por eso es importante que lo digas, para que no explotes, ¿no? Es importante ser asertivo, porque si te lo guardas, pues va a llegar un momento que vas a explotar y sí, para la gente va a decir, bueno, ¿por qué te enojas? Porque te agarré tu lápiz, ¿por qué te enojas de esa manera tan explosiva? Bueno, porque ya lo venía guardando, ¿no? Entonces, eso pues puede ser muy peligroso. Entonces, ahora bien, pues sí, la parte asertiva. Esta comunicación, pues es lo ideal, es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Que nosotros podamos comunicarnos de manera asertiva. Y como decíamos, todo va a influir
las personas con las que te estás comunicando, el entorno, la situación. Entonces es muy importante, ¿no? Dar frente a las cosas, dar la cara, no de una manera agresiva, sino que no lo hagamos como lo comentábamos en la parte pasivo-agresiva, como que te lo digo, pero no te lo digo, como que te doy la indirecta, pero no te digo realmente, ¿no? Hay que ser respetuosos siempre en todo momento, mostrar esa honestidad o esa sinceridad bajo alguna circunstancia. Puede ser difícil la comunicación asertiva o es difícil la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque muchas veces la comunicación obviamente es de dos, viene y va, ¿no? Yo lo hago y alguien me escucha y retroalimenta. Entonces muchas veces no estamos tampoco preparados para recibir una comunicación asertiva, para que alguien nos diga que no a algo. Podemos, ay, no, qué mala onda, me dijo que no me lo prestaba, no, qué mala onda, me dijo que no me ayudaba. Entonces, aunque te lo hayan dicho súper asertivo, súper bien, las personas a veces tampoco estamos, pues, como capacitadas para recibir esa comunicación asertiva. Entonces, es muy importante de los dos lados, tanto yo dar un mensaje como recibirlo también asertivamente. En las negociaciones, pues también, como decíamos, al contrario de lo agresivo, pues aquí buscan ganar, ganar, que haya un equilibrio, que realmente estoy mostrando un interés por la otra persona, por las otras personas con las que yo estoy dialogando o con las que tengo algún tipo de circunstancia. No nada más yo buscar quedar bien o no nada más yo buscar que todo salga a mi favor, sino realmente comprender qué es lo que está pasando con las otras. El lenguaje corporal también es muy importante, cómo te sientas, la mirada, tus brazos, todo eso está expresando diferentes circunstancias. Tu cara, ¿no? Cómo gesticulamos con la cara. Muchas veces, justamente creo que lo comentábamos, el lenguaje verbal y el no verbal, pues van totalmente de la mano y necesitamos ser coherentes. Si yo estoy diciendo que estoy contento, pues comunicarle a mi cara que estoy contento. Si yo estoy diciendo, no me molesta, pero aprieto el mentón se ve que estoy como molesta por las expresiones de mi cara, pues obviamente no estoy siendo coherente, ¿no? Con estas circunstancias. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña actividad. Les voy a pedir que me apoyen con su participación en el chat. Es muy importante que participemos en estos talleres. Estamos a distancia, pero pues eso no nos quita que podamos ir compartiendo, ¿no? Sobre todo, pues para que no sea esto nada más un monólogo de mi parte. Bueno, vamos a hacer una actividad ya conociendo los estilos agresivo, pasivo, es decir, agresivo solito, agresivo, pasivo y asertivo. Vamos a leer estas oraciones y vamos a ver esa situación y esa conducta que toman estos personajes, qué tipo de comportamiento están teniendo. ¿Sale? Entonces les pido que ahí por el chat yo voy leyendo la oración y ustedes, por favor, me van comentando pues cuál es la circunstancia que ustedes consideran, ¿ok? Dice el punto 1, estás haciendo fila para subir al autobús y alguien se te cuela. Te enfadas, pero no te atreves a decirle nada. Después de 5 segundos, dices entre dientes a la persona que se metió, pásale. ¿Ese qué comportamiento sería? ¿Están por ahí? No veo yo mensajes. Pasivo-agresivo. Gracias. ¿Alguien más? Ok, pasivo-agresivo. Muy bien, pues en efecto, como que no le digo nada, pero le tiro la indirecta, ¿no? A ver si me escucha o aunque ya vaya lejos. Entonces no estamos afrontando la circunstancia y no lo estamos diciendo. Muy bien, muchas gracias. Veo aquí que me llegan sus mensajes directos. No sé si tengan posibilidad de ponerlo ahí para todos, pues para que todos podamos verlo. Si no, o si alguien lo quiere hacer privado, bueno, también está bien así como lo están realizando. Solo lo comento por si tienen ahí la opción. Muy bien, la segunda situación. La segunda situación nos dice, un hombre pide en un restaurante un filete bien cocido y cuando el camarero lo trae está poco cocido o está en término medio. Cuando el camarero pregunta si todo está bien, el hombre dice que sí. ¿Qué comportamiento sería para esta situación 2? Muy bien, gracias. Pasivo nos dicen por aquí. ¿Están de acuerdo?
Muy bien, gracias Lilibet, Alma, Judith, muy bien, gracias. Ok, después tenemos otras situaciones. Vamos a leerlas. Déjenme mover porque tengo abierto el chat, entonces no puedo ver para leer. Nos dice la número 3. Una persona va a comprar y se da cuenta que el vendedor le ha dado mal el cambio, devolviéndole menos dinero del que debería. Para cuando se da cuenta, le dice al vendedor gritando: te he pagado con un billete de 100 y me has dado mal el cambio. Me falta dinero. ¿Dónde está? Quiero mi dinero. Exijo un reembolso. ¿Cuál sería la actitud de esta persona en la situación número 3? Agresivo, agresivo. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Estamos comportándonos de una manera agresiva. Sí, tiene razón, por supuesto, en pedir que le den bien el cambio, pero la forma, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado que es muy importante la manera como pedimos para lo que recibimos. Siempre es muy importante mostrar ese respeto. Se escucha fácil, la palabra comunicación se escucha fácil, el proceso de comunicación, emisor, receptor, etcétera, se escucha sencillo, pero como ya lo habíamos dicho en la primera sesión, es la base de todos los problemas en la organización, en la vida personal, familiar, etcétera. Siguiente, el 4. Una enfermera está en el turno de noche y su compañero o su compañera no trae el estetoscopio y pide prestado el de su compañera. Para esto le responde: lo siento, pero no puedo echarte la mano con esto. Tengo mucho trabajo y lo utilizo. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo está contestando? Muy bien, gracias. Asertivo, ¿verdad? Muy bien. Ahí está expresando que no puede. Muchas veces tenemos ese miedo a decir que no. ¿Por qué? Porque buscamos a lo mejor quedar bien, porque no queremos que la otra persona se vaya a enojar con nosotros por haberle dicho que no. Entonces es muy importante el responder de manera asertiva, porque si le digo que sí y se lo presto, entonces afecto mi trabajo. Pero si le digo que sí y a la mera hora no se lo presto, pues entonces también yo ya le dije que sí y ella estaba contando con eso y finalmente no lo voy a hacer, nada más porque tenía temor de decirle que no frente a frente y le digo que sí, pero después me le escondo, le digo que no lo traigo. Entonces, bueno, es importante, ¿no? La siguiente dice: 5. En una empresa todos los días a Pedrito, su compañero, le pide favores, por lo que él siempre accede para no quedar mal, hasta que un día se cansa y le lanza una indirecta haciendo referencia a que él siempre pide cosas. Ahí me faltó el acento en él siempre, ¿verdad? Él siempre le pide cosas. ¿Qué sería? Muy bien, ya nos contestaron por aquí el doctor David, pasivo-agresivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No le dice directamente, le pide algo y pues siempre como que accede porque no quiere como quedar mal, pero un día se cansó y entonces como que le lanzó una indirecta. Todavía no se atrevió a pasar al lado agresivo, ni tampoco se lo dijo asertivamente, sino que simplemente fue como una indirecta de, pues oye, ¿no? Ya como que tú haz tus cosas, ¿no? Como que me estás a mí dando funciones que no tengo que hacer. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí traemos dos más que nos dicen: un día Juanito llega de mal humor y les empieza a levantar la voz a todos sus compañeros del trabajo. Para esto, Mariana intenta hablar con él, pero sigue respondiendo de forma grosera, por lo que Mariana, después de intentar dialogar pacíficamente, se enoja y ambos comienzan a discutir y no llegaron a nada. ¿Ahí qué pasó? Agresivo al final porque gritaron, ¿verdad? Quizá comenzó un poco tranquilo, pero al ver que no, se portó o se puso al mismo nivel y empezó a gritar y a enojarse. Eso lo único que provoca pues es que se siga haciendo el conflicto más grande. Entonces, bueno, es importante que sepamos controlar esa situación, no responder esa agresión con más agresión. Y la última, tenemos la misma escena, pero esta vez Mariana, en lugar de sucumbir ante los intentos de Juanito, entra en diálogo y le dice lo siguiente: entiendo que no estés teniendo un buen día, pero por favor, ¿podrías dejar de gritar? ¿Cómo sería este número 7? Asertiva, ¿verdad? Muy bien. Ahí entonces está comentando la circunstancia y lo que está pasando.
Para discutir o para que exista un problema, pues tienen que haber dos personas. Si tú no te envuelves en ello, si tú respondes asertivamente y expresas simplemente, ser asertivo no significa aceptar lo que la otra persona está diciendo. Tú estás defendiendo lo tuyo, pero de una manera correcta. Ok, entonces, ¿qué es la asertividad, no? Si ya lo tenemos por aquí, entonces, ¿qué es esta asertividad? Pues entonces la asertividad va a ser una cualidad personal para comunicarnos correctamente con las personas. ¿Cómo vamos a comunicar nuestras opiniones? A través también de la tolerancia de las opiniones de las demás personas, ¿no? Con respeto hacia las ideas de otros, pero sin que ello signifique dejar de lado las mías. Eso es muy importante, que yo pueda siempre poner atención a lo que yo deseo y a lo que yo necesito, expresándolo de manera correcta. Entonces, bueno, ¿qué es eso de comunicarnos correctamente? ¿A qué se refiere? Bueno, a que usemos las palabras adecuadas. ¿Qué es lo que quiero expresar y cómo lo voy a decir? La manera como lo voy a expresar siempre va a ser muy importante. Lo que yo voy a comentar siempre va a ser algo muy importante. ¿Qué quiero decir y cómo lo quiero decir? Después la parte del lenguaje no verbal, que era algo que también ya les estaba comentando, los gestos, los movimientos, nos expresamos no solo con palabras, sino que nuestro cuerpo también va a decir muchas cosas, cómo estamos parados o cómo estamos sentados, cuál es la expresión que tiene nuestro rostro, eso va a ser algo muy importante. Y también va a ser muy importante porque así como interpretamos el lenguaje verbal de la otra persona y por ello es importante saber cómo vamos a expresarnos, pues también vamos a interpretar el lenguaje no verbal. También puede ser que lo hagamos así. Incluso muchas veces a lo mejor puede pasar que alguien se nos quede viendo y se nos queda viendo así como que muy serio o seria y realmente no nos está viendo, está pensando en otra cosa, pero ese lenguaje no verbal nos hace sentir incómodos, ¿no? Pues, ¿por qué me voltea a ver así o por qué no me quita la mirada? Entonces, bueno, es importante también considerar la parte del contexto. Ser concreto es algo muy importante. Ser específico. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te disgusta? No etiquetar, no clasificar, no usar adjetivos como tal y bueno, claro, no insultar. Ser concreto, que quede claro lo que yo estoy diciendo. Creo que ya lo habíamos, no recuerdo si lo habíamos comentado la charla pasada, pero igual lo tomo o lo retomo. Es muy importante al final de una charla, al final de una reunión, al final de una plática y sobre todo cuando hay acuerdos y hay asignaciones, el retroalimentar. Ok, ya me dijiste tal cosa, pero a lo mejor no fuiste, a lo mejor la persona que me dio la indicación no fue específica. Oye, necesito que hagas un reporte de tal cosa. Ok, pero no me dijiste para cuándo, no me dijiste si un reporte en extenso o ejecutivo, y si me lo dijiste, debo de indagar para ti qué es extenso y para ti qué es ejecutivo, porque también eso puede ser diferente. Entonces, siempre la retroalimentación nos va a quitar de muchísimos conflictos y muchísimos problemas. Que yo realmente al final, tanto si soy quien está dando la instrucción como si soy quien la recibo, debo de asegurarme de que entendí lo correcto o de que expresé lo correcto. Si yo te estoy pidiendo algo y no estoy siendo clara, tú debes de preguntar más o yo de darme cuenta que no fui clara en algo. Por eso es la retroalimentación. Ok, entonces al final, fulanito, tú vas a hacer un reporte de tal cosa, tú vas a hacer las gráficas, tú esto, tú lo otro, y vamos a retroalimentar. Ok, ¿para cuándo? Ok, ¿quieres el reporte en tu correo, por WhatsApp, impreso? ¿Lo quieres a color, en blanco y negro? ¿Lo quieres solamente en una copia o quieres que se le envíe a todas las personas que van a estar en nuestra segunda reunión? Tantas cosas que pueden surgir de una instrucción cuando no se da correcta completa. Entonces es muy importante que yo dé una instrucción de esa manera, que sea directa, que sea correcta, que sea adecuada, para que no haya malos entendidos. Y si yo la estoy recibiendo, pues igual, no puedo decir, ay, bueno, pues sí me lo pidió, pero pues no me dijo para cuándo, pues se lo voy a mandar el viernes. Pues no, porque sí, ok, le estás dejando la responsabilidad a la persona que te dio la instrucción, pero finalmente esa persona te va a decir, no, ¿sabes qué es que era para mañana? No, pues es que no me dijo. Ah, pues me hubieras preguntado y bueno, entramos en una discusión ahí que justo no es el objetivo, o sea, necesitamos realmente el poder
generar esa comunicación asertiva y efectiva entre el receptor y el emisor. Eso es algo muy importante que debemos de hacer. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas áreas principales de la asertividad? Primero tenemos la autoafirmación. Eso es algo muy importante. Es decir, expreso mis opiniones y defiendo mis derechos, ¿ok? Defiendo mis derechos, es algo muy importante. Expresar sentimientos negativos. Ahí es importante, ¿en qué sentido negativos? No de insultar o de ser agresivo, sino manifestar un desacuerdo o algo que no me agrada de alguna circunstancia. Oye, esto no me hace sentir bien, me hace sentir incómodo, incómoda. El hecho de que no me des la instrucción clara, pues causa diferentes conflictos. Necesitamos ser más específicos en lo que comentamos, etcétera. Entonces, expresar ese sentimiento es importante. También la parte de la expresión de sentimientos positivos, es decir, que si me gusta mostrar esa empatía o ese afecto ante las demás circunstancias, pues es algo muy importante que debemos de hacer. Entonces, bueno, la comunicación asertiva se va a basar en esta actitud personal positiva. La actitud es súper, súper importante. Las aptitudes, las habilidades, los conocimientos, podemos trabajarlas y podemos aprender. La actitud también, pero es más difícil. La actitud no te la van a enseñar en un curso, la actitud va a depender de ti. A usar un software, a usar una máquina, a hacer un reporte, pues la podemos aprender, pero la actitud es algo muy importante que depende totalmente de cada persona. Entonces, bueno, la asertividad nos dice que es una actitud personal positiva cuando tú te estás relacionando con las demás personas. Eso es algo muy importante. Vas a expresar tus ideas, tus sentimientos de forma clara, de forma directa, de forma tranquila, de forma honesta, mostrando empatía, por supuesto, también y respeto por las demás personas, evitando descalificar, insultar, enfrentar, reprochar. ¿De dónde vienen los reproches? Pues vienen de no haber sido asertivos desde un inicio. Vienen quizá de habernos quedado callados, calladas y tener una actitud pasiva ante alguna circunstancia, que eso pues nos provocó o nos provoca el no mostrar ese descontento en ese momento y pues después, por supuesto, hacer un reproche sobre ello, ¿no? Por el contrario, ¿qué no es una comunicación asertiva? Bueno, aquí dice que expresar de una manera inefectiva, pues esos pensamientos, esos sentimientos y permitiendo que violen mis derechos. Entonces, la comunicación no asertiva se va a caracterizar por ese temor que tenemos a equivocarnos, por tener una falta quizá de confianza en nosotros mismos, una baja autoestima, algo que nos permite no expresar nuestras ideas de manera directa. Entonces, por eso es muy importante generar esa confianza en nosotros mismos. Creo que la semana pasada hablábamos un poquito precisamente de la autoestima, de la confianza en nosotros mismos. El saber, si nosotros no respetamos nuestros derechos, si yo no respeto mis derechos, pues, ¿quién los va a respetar? Es importante respetar mis derechos y hacer que los demás respeten mis derechos a la par que respeto los de las demás personas. Entonces es muy, muy importante, ¿no? Y la reflexión general que a mí me gusta pues dejar siempre es el voltear a vernos a nosotros mismos, no a nuestros compañeros o a nuestras compañeras, porque eso es muy fácil. El voltear a ver a otra persona y decir, es que fulanito es agresivo, es que fulanito es pasivo-agresivo, seguramente a lo mejor por ahí se nos vino a la mente, pero vamos a fijarnos en nosotros, porque no vamos a cambiar a nuestro compañero, a nuestra compañera, tanto del trabajo como de la familia. Entonces es muy importante que te fijes en ti, en lo que tú estás haciendo o lo que no estás haciendo. Ok. Entonces, precisamente hablando de esta parte de la comunicación asertiva en el trabajo es muy importante en el ámbito laboral. La comunicación asertiva va a favorecer a ese diálogo que tengamos con nuestros compañeros, ya sea nuestros compañeros de equipo, ya sea con nuestros superiores, con nuestros subordinados. Generar un diálogo correcto, concreto, va a ser algo muy importante.
la negociación de ciertos puntos de vista, de ciertas circunstancias, la atención a ciertas peticiones de nuestros trabajadores o que nosotros hacemos a nuestros superiores. Todas estas relaciones laborales pues se van a ver favorecidas. Entonces es un beneficio muy importante la asertividad, para que haya también confianza para comunicarnos. Si yo le doy esa confianza a mis colaboradores, ellos o ellas van a externar pues alguna circunstancia que tengan. Entonces siempre es muy importante tener esa confianza, generar esa confianza para poder evitar esos problemas o resolver los conflictos constructivamente, como aquí lo señalo. Eso es muy importante. Un conflicto no es malo. Cuando se genera un conflicto en un área, no es malo, ni en una familia, etc. ¿Por qué? Porque nos ayuda o nos lleva al crecimiento, nos lleva a movernos de esa zona de confort. Es muy, muy importante salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros aprendemos pues las diferentes cosas, ¿no? O circunstancias en diferentes ámbitos, crecemos en diferentes ámbitos. ¿Qué pasa con la comunicación asertiva y las relaciones de poder? Muchas veces las personas precisamente no están en un plano de igualdad jerárquicamente hablando, y eso nos puede dificultar la comunicación que exista, ¿no? Entonces es muy importante cuando tenemos o cuando generamos esta comunicación asertiva, aunque existan jerarquías, no se deben de romper las relaciones asertivas en ningún momento. Aunque existe una jerarquía, la relación asertiva no debe de romperse, siempre debe de existir, porque eso nos va a llevar a un buen diálogo y por supuesto pues a mejorar el clima laboral de la organización. Entonces es muy importante que la jerarquía no nos lleve a romper con esa asertividad. Y continuando con esto, y nada más para hacer un pequeño comentario de lo que es un conflicto, pues sabemos que es un momento, una situación en la que dos o más personas van a tener intereses distintos y entonces van a entrar en confrontación. ¿Por qué? Porque nace de una discrepancia de esas ideas, de creencias, de pensamientos, de puntos de vista, de tendencias, etcétera. Siempre están presentes en las relaciones humanas, lo queramos o no. Pequeños, medianos y grandes. Existen las diferencias, ¿no? Esas diferencias en la manera de pensar, de ser, de actuar de las demás personas. Entonces es muy importante comprender o saber que existen o que van a existir estas diferencias, pero que si nosotros utilizamos la asertividad como mediadora en los conflictos, pues nos va a ayudar a hacer frente a estas situaciones de manera correcta, generando beneficios tanto en lo personal como en lo organizacional, como aquí lo señala. Es decir, cuando somos asertivos, tanto para dar información como para recibirla, vamos a poder generar una resolución o una respuesta que haga frente a estas situaciones y que se genere, como lo decíamos, pues este ganar-ganar, que haya un ganar-ganar con las personas ante las diferentes circunstancias y que se genere esta empatía que también va a ser algo de lo que ahorita vamos a platicar. Entonces, dentro precisamente de la asertividad o de estos componentes básicos para la resolución de los conflictos, tenemos tres aspectos que debemos de considerar. Por una parte tenemos lo conductual, por otra parte los componentes no verbales y paralingüísticos, y por otra parte la situación, dimensionar la situación. Muchas veces depende de lo que esté surgiendo y podemos ver como que es algo muy grande, muy difícil, y ya cuando nos calmamos y lo podemos ver desde otra perspectiva, podemos buscar una solución. Bueno, el conductual. Aquí es muy importante los tipos de conductas que se generan y lo que esperamos de la otra persona, esa expectativa. Por eso digo, siempre es importante fijarnos en nosotros, que es lo único que podemos controlar. Hablar de nosotros mismos y no del otro. Es decir, plantear la conversación en primera persona. Poner, no puedo decir, esto está feo. No, pues yo voy a decir, esto a mí no me gusta. Esto yo considero, yo me estoy haciendo propio, yo no estoy diciendo que esté feo o que esté mal, estoy diciendo que para mí o que yo considero o que desde mi perspectiva no está correcto. Entonces hago propia esa expresión y hago propio ese pensamiento. Componentes no verbales y paralingüísticos también, ya lo estamos diciendo desde hace un momento.
el contacto visual que nosotros tenemos, la postura que nosotros generamos, la proximidad o la distancia que tenemos ante las demás personas. En la parte paralingüística, pues las pausas que hacemos al hablar, el volumen o el tono de nuestra voz, también es algo muy importante. Cómo hablamos, eso es muy, muy importante. Y la parte de la situación o de dimensionar la situación también lo es decir, tener la claridad frente a qué circunstancia o a qué situación estamos. ¿Quiénes son las personas que están en esa situación? Son amigos, son familiares, son compañeros de trabajo, son dentro de nuestros compañeros de trabajo, son nuestros superiores, son nuestros subordinados. ¿Cuál es esa situación que nosotros estamos enfrentando? Poderla dimensionar de una manera correcta, sin hacerla menos y sin hacerla pues más, ¿no? Por supuesto. Vamos a detenernos un poquito para platicar precisamente sobre esta conducta verbal, sobre la conducta no verbal, la conducta paraverbal, ¿no? Para poder nada más profundizar pues un poquito con esto. Tenemos primero la comunicación asertiva en la conducta no verbal. Esto es algo pues muy importante. Es decir, ¿cómo vamos a mostrar seguridad con ese lenguaje no verbal? ¿Cómo vamos a mostrar asertividad? Claro que se puede mostrar asertividad, no nada más con tus palabras, sino con tu cuerpo. ¿Cómo estás parado, parada, sentado, sentada? ¿Cuál es esa postura que tienes? ¿Es pasiva, es agresiva, es asertiva? ¿Estás poniendo atención a lo que te están comentando? Eso es algo muy importante cuando nosotros generamos esta conducta no verbal, ¿ok? Porque va a influir mucho, como ahí lo señala, en lo que las demás personas van a pensar, en lo que esa persona que está frente a mí va a pensar al recibir la información. Entonces es muy importante el contacto visual que tú vas a tener con las demás personas. Y les voy a mostrar esta pequeña imagen que nos habla de este lenguaje no verbal. Nos habla del contacto visual que ya lo hemos comentado y nos dice aquí algo interesante. Al hablar 40%, al escuchar 75%. ¿Por qué? Cuando yo estoy escuchando, puedo estar volteando a ver al ponente. Es muy importante esa persona que me está hablando, el voltearla a ver, porque eso le va a denotar que le estoy poniendo atención. La mayor parte del tiempo tengo que estar volteando a ver. Cuando yo soy la que estoy hablando, también es importante el contacto visual. Aquí el porcentaje nos denota que no es que yo me tenga que quedar viendo todo el tiempo una persona o bastante tiempo una persona cuando yo estoy hablando, porque entonces la puedo hacer sentir incómodo o incómoda. Puede pensar que estoy haciendo alusión a él o a ella sobre algo que estoy hablando. Entonces, cuando hablo, mi mirada es un poco más, pues más considerada como fuerte, ¿no? Como que estoy incluyendo a las demás personas. Entonces sí, me estoy volteando a ver y más cuando hay más personas, tengo que incluir a toda la audiencia y cuando es solo una persona, pues sí la estoy viendo, pero no de una manera inquisitiva, fuerte o agresiva. La parte de tu gesticulación, pues que sea natural, suave, eso es algo importante, eso nos va a denotar la asertividad que nosotros tenemos, la postura, ¿no? Que no estemos con los brazos cruzados, que no estemos a lo mejor hasta con la pierna cruzada o mostrando desinterés, ¿no? Si estamos sentados así como que recargados en la silla y como volteando hacia la puerta a ver de a qué hora se acaba esto, ¿no? La parte del tono de voz, evitar el gritar o hablar muy, muy bajito también es algo muy importante. Entonces, nos dice aquí que te muestres seguro para generar esa confianza y ese respeto. Eso es algo muy importante. Después tenemos la comunicación asertiva en nuestro lenguaje verbal o nuestra conducta verbal. Entonces es algo muy importante que existe esta coherencia, como ya lo habíamos comentado, que lo que yo hable sea coherente con el tema y por supuesto con lo no verbal. Tomar conciencia de mis palabras, eso es algo muy importante. Muchas veces no tomamos conciencia de lo que decimos y más cuando estamos enojados por algo, cuando estamos ante alguna circunstancia o ante alguna situación,
puede ser que no reaccionemos de manera correcta. Entonces es muy importante tomar conciencia de mis palabras, hacer propio mi mensaje, como ya lo decía en la diapositiva o en los comentarios anteriores. El no señalar, clasificar, poner adjetivos a algo o a alguien. Yo tengo que hacer propio, yo estoy diciendo esta circunstancia, ¿no? Entonces yo puedo decir, el ajedrez es muy difícil, jugar ajedrez es muy difícil. Pero si yo lo hago mío, para mí el ajedrez es difícil, o yo no sé jugar correctamente ajedrez. Estoy haciendo propio ese mensaje que yo estoy, pues, externando. Y después tenemos también, pues, la comunicación asertiva en lo paraverbal, que es lo que también ya estábamos comentando. El tono de voz, que sea calmado, que sea constante. Las pausas son súper importantes cuando estás en una charla, cuando estás en una comunicación bidireccional. Es muy importante la pausa, porque sabes si te están poniendo atención, porque a lo mejor quieres saber o quieres escuchar a la otra persona, quieres saber qué opina de lo que te está diciendo, quieres saber si está siguiendo tu mensaje de manera correcta, si te está diciendo las cosas de manera correcta. Por eso es importante que la voz sea calmada, que sea constante, que se respeten los silencios, que haya pausas y por supuesto también puede ser un momento en que puedas elevar la voz, sobre todo cuando estás a lo mejor justo frente a un grupo y estás perdiendo un poco la atención, ¿no? Entonces, de pronto, o me quedo callada o callado, y eso va a ser, por ejemplo, ahorita no los veo, no las veo, pero a lo mejor si me quedo callado, callado, aquellos que no están al 100% van a decir, ¿qué pasó? Ya dio el receso, porque ya no habla, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, se vuelve a captar la atención de las personas. O igual cuando elevamos nuestro tono de voz, también sucede, pues, de la misma manera. En esta imagen, pues está un poco como ese resumen de lo que ahorita estábamos platicando con respecto a lo no verbal, lo paraverbal, que es algo muy importante. En lo no verbal, hablamos hasta de la sonrisa cuando estamos hablando por teléfono. Seguramente lo hemos notado. Cuando hablamos en algún lugar y nos contestan con enfado, con pereza, sí, dígame buen día. O sea, así como, bueno, ¿no? Como que se escucha. Y es muy diferente si yo pongo una sonrisa. Sí, dígame buen día. Estoy diciendo lo mismo, pero estoy haciendo otra entonación, estoy sonriendo, estoy poniéndole una pausa. Entonces es diferente. Estoy diciendo lo mismo, pero la manera como lo estoy diciendo va a ser captada de distinta forma por el interlocutor. La postura, las manos, los gestos, todo eso es importante en lo no verbal. En lo verbal, como lo decíamos ya, pues estoy haciendo propio lo que yo estoy generando, el mensaje que yo estoy generando. Pienso qué, siento qué, eso es algo muy importante, hacerlo en primera persona. Y lo paraverbal, como ya lo decíamos, respetar las pausas, la entonación, el volumen de la voz, que hablemos de manera fluida. Si de pronto estamos hablando sobre alguna circunstancia con alguien o con un grupo de personas y hablamos muy pausado o hablamos muy bajo o hacemos muchos silencios de manera que no están pues controlados, pues eso puede denotar ciertas cosas, ¿no? Es muy importante también el respetar cuando otra persona va a hablar. Eso también pues es algo muy, muy importante. Ahora bien, en la parte de la toma de decisiones, aquí estamos viendo cómo influye, ¿no? Estamos hablando de la comunicación asertiva de manera transversal y cómo va influyendo en diferentes factores, en los conflictos, en las relaciones de poder, en la toma de decisiones, que es muy importante. Entonces, al momento de tomar decisiones, pues hacemos una elección entre diferentes opciones, ¿no? Nosotros tenemos diferentes opciones, a lo mejor para resolver un problema o para dar continuidad a algo en los diferentes ámbitos, laboral, personal, familiar, etcétera. Y de esas opciones que yo tengo, yo tomo una decisión sobre algo. Y es muy importante que esté presente esa comunicación asertiva en la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a hacer para que esté presente? Pues obviamente va de la mano, ¿no? Con lo que nosotros estamos comentando. Se tiene que comunicar de manera clara, concisa, correcta. Eso es algo muy importante. Si nos encontramos dentro del ámbito de la asertividad, vamos a proyectar con firmeza y con seguridad aquello que pensamos, aquello que estamos seleccionando, y eso va a hacer que las demás personas generen esa confianza.
Si yo tomo una decisión como líder de equipo y la tomo titubeante, expreso como que pues, no estoy seguro, segura, pues mi equipo también se va a sentir inseguro, ¿no? Es decir, oh, híjole, pues no sé si lo que escogió está bien o no. Si la tomo nada más y ni siquiera te digo por qué, pues todavía más inseguro, ¿no? Entonces tengo que explicar por qué considero que es lo más claro, que es lo más correcto. Quizá previamente los escuché, ahí dependerá de los estilos de liderazgo. Y los estilos de liderazgo, no existe un liderazgo bueno o malo al 100%. Todo va a depender de la situación. Ser autocrático, el dictar una instrucción, no significa ser malo, va a depender. Si yo necesito, si está el caos ahorita, yo no me voy a poner a preguntar, oigan, ¿qué opinan? ¿Nos vamos para allá o para acá? Pues no, necesito que esto salga porque a lo mejor hay una circunstancia de vida o muerte, entonces por eso se hace de manera autocrática. Pero si tengo tiempo, si me están diciendo, oye, hay que planear tal cosa para el siguiente mes, para el siguiente año, seguramente puedo tener un liderazgo democrático y escuchar, decir, oigan, mi equipo, tenemos que llegar hasta allá. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por la izquierda, por la derecha, en medio, en zigzag? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces escuchamos opiniones, que eso es algo muy importante que nosotros podamos generar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos como tal? Primero tenemos que saber qué queremos, luego tenemos que saber cuáles son las opciones y cuál de esas opciones me va a llevar a eso que queremos, que es nuestro paso 1, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada opción? Porque muchas veces, desafortunadamente, no existe la opción perfecta. No existe la opción que digamos, ay, esta me queda súper bien, no me afecta en nada. Quizá en algunos momentos sí, pero en otros no. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? El tiempo, el dinero, involucrar a los compañeros, cuáles son esos pros y sus contras, y entonces sí, poder tomar una decisión. Entonces sí, poder tomar una decisión frente a algo que se esté realizando, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante generar una conducta asertiva en todos los ámbitos, tanto en lo que hablo, en las palabras que yo expreso, en cómo me expreso, eso es algo muy importante. Y todo va ligado a la imagen, aunque no es el tema central, pero va ligado a la imagen. La manera en la que tú te expresas es la imagen que tú estás generando. La manera como tú realizas tu trabajo es la imagen que tú estás generando. Entonces ahí tú tienes que decir hacia dónde quiero ir, qué quiero, que mi trabajo se haga correctamente, que me distingan por ser una persona que hago las cosas correcta y efectivamente, o no, no me interesa eso, no quiero, no me interesa que me distingan por ello. Cada quien tiene sus expectativas al respecto, pero la asertividad siempre va a ser algo transversal, algo que te va a ayudar a poder comunicarte de manera efectiva, a decir lo que piensas, a decir lo que sientes, a decir lo que percibes, porque también puede ser que sea una percepción y que no esté sucediendo realmente eso, pero si yo ni lo pregunto, si ni lo expreso, me voy a quedar con esa duda. Entonces es muy importante que yo pueda expresar y más si tengo alguna incertidumbre sobre algo, hacer frente a esa incertidumbre. Oye, ayer pasó tal cosa, tengo duda, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Y más si estás al frente de un equipo, no te quedes con lo que te diga una sola persona. No te quedes si alguien, es que fulanito está hablando mal de ti, es que tal persona no hizo su trabajo. Bueno, tú tienes la obligación como líder de equipo de cerciorarte de las circunstancias. Y eso no significa enfrentar a las dos personas, no, significa que tú indagues y que tengas comunicación con la otra persona y quizás si hay un conflicto entre ellas, pues sí, en algún momento sentarlos frente a frente una vez que has hablado con ellos para buscar solucionar asertivamente, no de una manera agresiva y para que no se quede pues tampoco en la pasividad, ¿no? Eso es algo muy importante. Conocer el panorama completo. Muy bien, muchas gracias. Así es. Muy bien. Vamos entonces a platicar un poco sobre la empatía, que ya estábamos nosotros reflexionando y comentando que juega un papel muy importante en la asertividad. Si nosotros no somos empáticos, si no somos personas que tengamos desarrollada una empatía, difícilmente vamos a poder lograr ser asertivos, porque la asertividad justamente se basa en voltear a ver a la otra persona, como lo decíamos, en ganar, ganar, ¿no? En querer que la otra persona también
se beneficie o no salga perdiendo, ¿no? De alguna circunstancia. Entonces, bueno, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de otra persona de manera objetiva. Eso es algo muy importante. La empatía va a hacer que las personas pues se ayuden entre sí, que pongamos atención en lo que la otra persona necesita, no nada más en nuestras necesidades. Es decir, realmente ponernos en el lugar de esa persona, pero no nada más desde afuera, no ponerme en mi contexto en el lugar de la otra persona, sino realmente con las características, con su historia de vida, con sus habilidades, con sus conocimientos, ponerme en su lugar. No es lo mismo decir, ay, pues si yo fuera él, haría tal cosa. Bueno, sí, si yo fuera él, si fuera mi historia de vida, si fueran mis habilidades, mis conocimientos, pero si no, es diferente. No es lo mismo las capacidades o las habilidades que yo tenga con las que pueda tener la persona. Vamos a ver este video para ver la diferencia entre empatía y simpatía. Por favor, si no se escucha, me informan. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Ok, muy bien. ¿Qué observamos aquí? Observamos la diferencia entre empatía y simpatía. Si alguien quiere comentar algo, aquí por el chat, por favor. ¿Qué les deja este video? ¿Qué observamos? ¿Cómo nos ponemos en el lugar del otro? ¿Qué solemos hacer? ¿Somos empáticos o buscamos simpatía o darle simpatía a esa persona? Nos dicen por aquí, muy cierto, ponerse en los zapatos del otro. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario también, por favor? Que nos puedan poner por aquí. ¿Con qué nos quedamos? Ahí nos decían, hay que conectar, no hay que hacer juicios, reconocer las emociones de la otra persona. Qué fácil se escucha, ¿no? Pero muchas veces no lo logramos. Nos decía, nunca comiences con un al menos. Por buscar a lo mejor hacer sentir bien a esa persona, pues que le decía, bueno, al menos estás casada,
bueno, al menos sabes que puedes tener hijos, ¿no? Entonces como que tratamos de buscarle el lado positivo como para que darle ánimos, pero probablemente en ese momento no es lo que se requiere. Esa persona se siente mal por una circunstancia en específico. Entonces es muy importante no solo el hecho de tratar de mejorarle las cosas, sino de que sienta esa conexión y sienta pues ese acompañamiento, ¿no? Como le dicen, no estar solos. Nos dicen aquí conocer la situación de fondo, las emociones de la otra persona, empatía, ser solidarios sin juicios. Eso es muy importante. Muchas veces, como decimos, eh, diferentes puntos, ¿no? Y hacemos juicios. Ay, ¿cómo esa persona puede sentirse triste o se puso a llorar porque vio, no sé, hace poquito escuché una charla de una persona que tuvo una pérdida muy fuerte que fue de uno de sus hijos pequeños y ella, a lo mejor si en la vida ella vuelve a escuchar una canción de una película infantil de Nemo que dice, nadaremos, nadaremos. Entonces, ella la escuchaba y cantaba con su niño en determinados momentos. Por supuesto que si la vuelve a escuchar, si no está superada esa situación, le va a doler. Entonces tú ves a alguien que es como, ¿por qué lloras? Porque escuchas esa canción, haces un juicio, ¿no? Dices, pues si no es triste, ¿por qué lloras? ¡Qué drama! Pero realmente no conoces la historia que está atrás. Entonces es muy importante, como aquí lo señalan, ser solidarios, no emitir juicios. No conocemos la vida de la persona que está ahí a tu lado ahorita, de tu compañero, de tu compañera de trabajo. No sabemos cómo salió de casa en la mañana, qué pasó, cómo estuvo en la noche, qué situación tiene, si todos están bien, si tiene algún problema de salud, económico, lo que sea. Y solamente juzgamos y decimos, ay, es que no me sonríe, ay, es que no hace plática, ay, es que no se junta con nosotros. Bueno, por alguna circunstancia. Entonces, yo te invito a generar esa empatía y ese acompañamiento, evitando los juicios, porque todos necesitamos de eso en algún momento, ¿no? Y también a nosotros en algún momento seguramente nos van a emitir un juicio sobre algo que a lo mejor para la otra persona no es normal o no es coherente, pero para ti por alguna circunstancia puede ser. Bueno, vamos a hacer esta actividad que nos dice activemos nuestros recuerdos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Recuerda alguna vez en que hayas sido empático con alguien o empática? ¿Qué fue lo que hiciste con esa otra persona? ¿En qué lo ayudaste? ¿Cómo lo apoyaste? ¿Cómo lo acompañaste? Les voy a compartir aquí por el chat un enlace a un tablerito para que ustedes puedan ingresar ahí. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir el otro y poder leer algo que nos quieran compartir, corto, sencillo, y que nos digan qué han hecho o qué recuerdan cuando ustedes han sido empáticos. O también al revés, si quieres, cuando alguien fue empático contigo o empática. Compártenos algo por ahí. Aquí está el tablerito, le vas a dar clic al enlace que te compartí por el chat. Confírmame si se te abre esta página, en teoría debe ser. Y aquí, donde estoy señalando con el cursor, está como una notita adhesiva. Y aquí vamos a poner, ¿sale? Yo fui empática cuando o recibí empatía cuando. Entonces voy a escribir aquí, si quiero puedo poner mi nombre, si no lo puedo hacer anónimo. Le doy guardar y me va a aparecer ya acá atrás la notita, ¿sale? Entonces vamos a esperar algunos comentarios de cuándo, lo estoy moviendo, de cuándo han sido empáticos ante alguna circunstancia o cuándo han recibido empatía. ¿Cuándo has acompañado a alguien o cuándo alguien te ha acompañado? Si por algún motivo no puedes entrar al enlace, pues ya sabemos que lo podemos hacer por el chat, pero si podemos, bueno, pues hay que compartirlo aquí en la pantalla. ¿Cuándo nos hemos sentido acompañados? ¿O cuándo alguien nos ha acompañado? ¿Qué ha sido lo que ha sucedido o qué es lo que hemos hecho ante alguna circunstancia, ya sea laboral, ya sea familiar? Algo quizá muy común, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, pues quizá lo que necesitamos es justo esa compañía, ese acompañamiento, el saber que esa persona está ahí. Muchas veces, no sé, si es una persona que estuvo enferma, bueno, ya no está sufriendo, ya está bien, ya, no sé, ya no está pasando por esos dolores, quizá tratando de reconfortarte, pero realmente tú tienes una pérdida, ¿ok?
Entonces, ¿cómo es ese acompañamiento que a lo mejor tú has dado a alguien o que alguien te ha dado? Aquí nos dice, llevé a una persona al hospital donde trabajaba a su casa porque tenía una discapacidad. También ropa para donar a mis pacientes. Muy bien, muchas gracias. Eso también es algo muy importante, el apoyar a alguien que a lo mejor tenía una capacidad distinta o no contaba con alguna capacidad y que tú podías llevarlo o llevarla. El poder apoyar a alguien, ¿no? Si tenemos alguna facilidad para apoyar, como dicen aquí, con ropa. Veo a alguien ahí que está haciendo rayas. Es aquí, miren, en el post-it, por si no les ha salido. Porque si le ponemos el lapicito, se me hace que hacemos esas rayitas. Pero si le pones aquí en el post-it, aquí lo pones y ya puedes escribir con el teclado. Ya se me trabó. Empatía, el apoyo a una familia en diciembre con una pequeña despensa. Muy bien, muchas gracias. El dar un poco también de lo que nosotros tenemos, ¿no? El ponernos en el lugar de esa otra persona o de esas otras personas y saber que a lo mejor tienen determinadas carencias por alguna circunstancia que no les permiten quizá disfrutar de esos momentos que otras familias bajo otras circunstancias pues pueden hacerlo. ¿Qué más? Anímense a ponernos por aquí. ¿Qué más han hecho? ¿Qué más harían? Dice, cuando mi amiga perdió a su papá, estuve a su lado. Ay, ay, ay. No sé por qué se me están poniendo como que unas enfrente de otras. Cuando fue intervenida quirúrgica, ahí estuvieron personas que no me lo esperaba, apoyar a una amiga que tuvo cáncer y no podía verla, pues fue en el tiempo de COVID. Yo fui empática cuando la mamá de una amiga se enfermó y estuve acompañando a, a otra ciudad a visitarla y cuidé a sus hijas cuando ella tenía que estar atendiéndola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Pues en efecto es algo importante, ¿no? Ese acompañamiento que nosotros podemos hacer. Acá en el chat nos dicen, empática con mi compañera que ha sufrido violencia laboral y sexual, acompañamiento en la realización de la denuncia como testigo. Ok, muchas gracias. No sé si se me ha pasado alguna de leer, pero creo que no. Había una por ahí, aquí, a la ayuda a mis compañeras en seguimiento a trámites por pérdida de ser querido, recordando la situación vivida en mi persona. Yo fui empática cuando, aunque esto ya la leímos, tengo un amigo que me acompaña siempre que tengo problemas. En una ocasión recibí una pésima noticia y cuando lo vi estaba aún más preocupado que yo. Perfecto. Dice, yo fui empática cuando salí a supervisar al Estado de México, la pasante se puso nerviosa, le dio por llorar y a mí también se me rozaron los ojos y la tuve que tranquilizar. Muy bien. Muchas gracias. Eso es algo súper importante. Todos los comentarios que ahorita aquí nos están poniendo y ese acompañamiento, ¿no? A lo mejor nosotros ya tenemos experiencia por algo o en algo o en alguien, ya tenemos probablemente alguna experiencia y alguien que va entrando, pues no la tiene, ¿no? Entonces generar esa empatía y como lo decíamos, creo que sí la sesión pasada, no decir, ay, no, bueno, a mí cuando yo estuve nadie me apoyó, nadie me ayudó, pues yo tampoco. Entonces aquí estamos viendo en este comentario que no sabemos cuál habrá sido la situación de inicio, pero esta persona apoyó y fue empática con su compañera, ¿no? Ante esa circunstancia. Apoyo de compañeras de trabajo cuando he pasado por problemas laborales, me apoyo en trámites de denuncia. Déjenme ver por acá porque vi uno y no sé acá por qué no me sale. Un señor en urgencias llegó por dolor abdominal, le comenté que debía evitar ayunos prolongados y me comentó que tenía 3 días sin comer porque solo le alcanzaba para darle de comer a su esposa, que los dos son adultos mayores. Lo cité al día siguiente y le di despensa para comer él y su esposa, me puso sus zapatos. Muy bien, excelentes acciones, muchas gracias. Cuando falleció uno de mis hermanos, 2 de mis amigos siempre estuvieron conmigo y cómo lo agradecí. Perfecto. Excelente. Voy entonces a regresar. Espero que no me haya faltado alguna de leer por aquí. Me parece que ya los leímos todos. Muchísimas gracias por su participación, que es muy importante. Déjenme compartir nuevamente la presentación.
Listo. Bueno, muy bien. Pues ya escuchamos entonces algunos puntos en los que hemos sido empáticos, en los que nos hemos puesto en los zapatos de otras personas, que los hemos apoyado, que los hemos ayudado. Es algo muy, muy importante. Y cuando hemos recibido esa ayuda, y como decía por ahí un comentario, cómo agradecí esa compañía, ¿no? Siempre es algo, pues, muy importante que debemos nosotros de siempre estar considerando. Vamos a hablar de la comunicación no violenta, que justamente va de la mano con la asertividad. El nosotros no generar una comunicación violenta. ¿Cómo hacer que nuestra comunicación no tenga pues esa violencia? Reformular y escuchar. Como decíamos, todo está en la forma como lo comentas. Y sí, muchas veces decimos, ay, no, mira, fulanito no tiene filtro. Él te dice o ella te dice las personas, las cosas así, como van, como son, o yo soy así. Pues sí es importante tener filtro. Somos seres sociales. Seguramente esas personas que no tienen filtro, en algún momento, alguna circunstancia que pueda ser hiriente, no les va a gustar que alguien se las diga de esa manera. Entonces, es importante. Ser asertivo no significa ocultar, al contrario, significa que lo expreses, pero de manera correcta, que desarrolles una manera adecuada de comunicarte. Así, en efecto, hay que decirlo de ciertas maneras. Hay que tener un filtro para no herir a alguna persona, para no sonar agresivos. Te voy a decir lo mismo, como el ejemplo que veíamos hace un momento, pero con un tono distinto, de una manera distinta, quizás sonriendo, si lo amerita, para mostrar cierto tinte en el servicio. Ok. ¿Cuáles son esos componentes? Observar, identificar ese sentimiento es algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando con alguien, pues es muy importante observar lo que siente la otra persona, distinguir, como decía en el video, conectar con ese sentimiento, con esa emoción, con esa necesidad que tiene, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad que está detrás de ese sentimiento? La petición, es decir, yo probablemente necesito pedir, oye, necesito pedirte que me apoyes con esto, necesito pedirte que le bajes el volumen a la música, necesito pedirte que no tomes mis instrumentos sin avisarme, no sé, con la petición que sea en cualquier sentido. Y un agradecimiento sincero, un agradecimiento real de lo que se esté generando o lo que se esté realizando. Hay que evitar juicios preconcebidos, ideas preconcebidas, negar responsabilidades, ¿no? Es muy importante, creo que sí lo platicábamos la sesión pasada, esas explicaciones tranquilizadoras contra las generativas. En las tranquilizadoras me hago la víctima, no, pues es que llegué tarde porque pasó tal cosa y el transporte público, no, es que no hice el reporte porque el internet, no, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? No ponerme en un papel de víctima, sino realmente saber qué es lo que voy a hacer para poder solucionar una situación que ya esté sucediendo o que ya esté pasando, ¿no? Ok, ahí, un tantito. Entonces, después, nosotros, la manera como de síntesis o de resumen en estos puntos, la comunicación pasiva está cercana a la tristeza, a un estado de indefensión. Mejor no digo nada para evitar problemas, mejor me quedo callado o callada. Entonces es algo, como decíamos, en la que yo misma no respeto mis derechos, que no tengo autoconfianza, que considero que no merezco X cosa y que prefiero evitar cualquier circunstancia. Y por su lado, lo agresivo, pues está relacionada con el enojo, con la ira. Estamos alterados por alguna circunstancia en ese momento. Puede ser que busquemos provocar a otra persona, insultarla, reaccionar de más en algún momento, en alguna circunstancia. Y por su parte, pues la asertividad es un estado de cierta tranquilidad, de no reaccionarse de más, pero tampoco asumir una actitud pasiva. El tener control en la reacción de mis emociones. Lo que yo puedo controlar es la reacción de esa emoción. Y quizá trabajándolo podemos controlar un poco lo que nos genere o la emoción que nos genere algo, ¿ok? Pero la reacción la puedo controlar. Algo me puede dar mucha alegría
A lo mejor ahorita recibo una noticia que me da mucha alegría, pero no me voy a parar ahorita a brincar y a gritar pues no, porque no es el momento o la circunstancia, tengo que controlar mi reacción. Tal vez algo me da mucha ira, mucho enojo, pero no me voy a parar a golpear a mi compañero o a mi compañera. Entonces es muy importante la reacción que nosotros tenemos ante nuestras emociones. Y entonces la comunicación asertiva, como ya decíamos, se va a basar en una actitud personal positiva, expresando nuestras opiniones, valoraciones, sin enfrentar ni generar estos conflictos. Vamos a escuchar este pequeño video. Bueno, ok. Entonces aquí nos habla de una situación y nos dice, ¿no? Cómo es que se puede reaccionar pasivo, agresivo, asertivo. Y como ya lo estaba comentando en algún momento, puede ser que tú reacciones de manera asertiva, pero que las personas no estén preparadas para recibirlo con asertividad, ¿no? Pero eso no significa que debes de dejar de ser asertivo. Siempre debe de prevalecer, ¿no? Ese respeto y ese derecho en la relación. En esta tablita pues nada más se van generando algunos ejemplos precisamente sobre cómo se puede dar en diferentes circunstancias la asertividad o la situación agresiva o pasiva, cómo nos comunicamos o cuál es esa conducta que nosotros tenemos. En lo asertivo podemos decir, tú tienes derecho, yo tengo derecho. Es decir, respeto lo que tú piensas, tus derechos, lo que tú opinas, pero también los míos. En la agresiva es yo tengo derecho. Y en el pasivo es tú lo tienes, ¿no? No importa lo que yo tenga o no, primero tú. Entonces es muy importante ser asertivos, que existe ese equilibrio. En la asertiva nos dice, ¿cómo crees que podríamos en la asertiva imponer? Debemos de hacer tal cosa, y en la pasiva, no te molestes, lo hacemos como tú quieras, ¿no? No pasa nada. Entonces, si se fijan, estas son las diferentes circunstancias en cuál nos ubicamos. Cada quien puede ir haciendo un ejercicio de reflexión. ¿Cómo actúa la mayoría del tiempo o ante las diferentes circunstancias? También es cierto que en los diferentes contextos podemos actuar de diferente manera. No todos, pero seguramente sí algunas personas. Quizá en el trabajo tengo un liderazgo más agresivo, mi comportamiento es más agresivo, no doy pauta que me hablen o lo que sea, y en casa soy más flexible, o al revés. A lo mejor en casa ejerzo mi paternidad o mi maternidad de una forma más agresiva, sin permitir que nadie diga nada, y en el trabajo no. Entonces vamos a tratar de buscar ese equilibrio en ambos ámbitos, ¿no? En los ámbitos de nuestra vida. En la parte asertiva nos dice la postura relajada, la voz firme sin vacilación, directa. En la agresiva, pues la mirada fija, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando te le quedas viendo a alguien así insistivamente, pues ahí se está denotando algún tipo de agresividad. La postura como hacia adelante, como confrontando, ¿no? Como amenazando, como provocando. Y por el contrario, lo pasivo, pues movimientos temerosos, nerviosos, decíamos a lo mejor con los hombros encogidos, sin enfrentar o confrontar con la mirada de una manera positiva, es decir, voltear a ver a la otra persona. En la asertiva nos habla de relaciones positivas, de resolver problemas. En la agresiva, de violar derechos, de crear tensión, estrés. En lo pasivo, pues puede ser que no se consigan los objetivos, perdemos oportunidades, se generan conflictos personales. Entonces, pues,
es muy importante que nosotros podamos ir generando de manera adecuada estas circunstancias, ¿no? Que nosotros vamos a ir desarrollando. Que tratemos de buscar esa asertividad, de identificar nuestros derechos y de los demás, de hablar con un tono adecuado, que nuestro lenguaje no verbal sea también adecuado para poder resolver, pues, los conflictos que se nos puedan presentar. Muy bien. Ahora tengo otra actividad muy similar a la que habíamos hecho, pero donde ahora ustedes... Ah, no, no es cierto, perdón. Déjenme ver si está por aquí, pero pensé que estaba... probablemente esté después de esta. Vamos a poner, a ver... Déjenme darle clic. Bueno, es que quería poner primero la actividad porque va de la mano con esto, pero vamos a ver entonces estos puntos y ahorita enseguida me parece que viene la actividad. Entonces, ¿cómo generar esta comunicación de una manera efectiva, ¿no? Esta comunicación organizacional efectiva, centrándonos en este ámbito laboral. Bueno, primero tenemos que es importante cuando tenemos una reunión, que tengamos el material listo de lo que se vaya a utilizar. Si yo voy a ir a una reunión donde sé que el tema va a ser, no sé, de ventas, de mercadotecnia, de planeación, etcétera, de recursos humanos, yo debo de tener la información. Claro, también es importante que la persona que convoque sea específico, ¿no? Pero si no es específico, como ya decíamos, incluso preguntar, oye, para la reunión, ¿qué necesitamos llevar? ¿Qué necesitamos preparar? Pensar antes de hablar, estar seguro de lo que vamos a decir, que no sea como una reacción inmediata ante alguna circunstancia y que nos vaya a provocar algún tipo de problema o algún tipo de situación. O sea, es muy importante que para ello nosotros podamos contar con la certeza de lo que queremos decir. Perdón, creo que aquí me moví. Aquí estamos otra vez. Ahí estamos. Ok. Ser directos, ser breves y concisos, no agresivos, ¿ok? Eso no significa que nosotros debamos ser agresivos, significa que debamos de ser claros, que debemos de ser claros con lo que nosotros vamos a decir, de una manera correcta, como ya lo hemos estado diciendo. El punto 4, pues nos dice más o menos lo mismo, ser directos, decir lo que pensamos claramente. El punto 5 dice siempre busque una respuesta positiva, ser asertivo. Es decir, ¿cuál es la situación que yo voy a tener? ¿Cuál es esa circunstancia que yo voy a generar y que yo voy a tener ante cualquier punto, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer que sea de una manera asertiva? Si no tenemos la respuesta, pues hay que posponer ese momento. Discutir, siempre lo usamos a lo mejor como un término malo, pero es un momento en el que las dos personas o las personas que están en esa circunstancia, pues están exponiendo sus puntos de vista. Si no sabemos algo, puedes decir, eso no lo sé, déjame averiguar. Y en ese momento entonces, que ya tengo toda la información, podemos continuar. Hay que elegir el momento apropiado. Cuando la otra persona tiene toda la atención, a lo mejor tú le estás diciendo algo a tu jefe, a tu jefa, pero se lo estás diciendo en un momento en que está contestando un mensaje, un correo, a lo mejor en una llamada, en espera, pero pues aunque esté en espera, está como atento, atenta a que le vuelva a continuar la comunicación. Eso es muy importante. Si el jefe es reservado o tímido, pues hay que probar también con otros medios de comunicación, o sea, a lo mejor por correo electrónico, por mensaje. Muchas veces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, nos comunicamos mejor por vías escritas, ¿no? No tanto orales. Pero también es importante, por ejemplo, cuando mandamos mensajes, no tenemos un tono, por eso es que estos elementos paralingüísticos son tan importantes, ¿no? El tono que nosotros expresamos. Entonces, si tú mandas un texto, muchas veces puede sentirse fuerte, enojado, y por eso existen los emoticones, ¿no? Para que pongas ahí una carita feliz, o si estás enojado, pues una carita enojada, como para que se entienda. Vaya pues ese contexto. Si el jefe está muy ocupado, como decíamos, presentar el problema, pero a la vez las posibles soluciones. También eso es importante. Depende de la libertad y de los elementos que tú tengas, pero si si hay un conflicto que tú puedes resolver, sí, a lo mejor se lo comunicas a tu superior, pero ya vas con una propuesta de solución, ¿ok?
La cortesía es algo muy importante, la buena educación, pensar por empatía, con empatía, como ahorita ya lo estábamos señalando, no darnos por vencidos, ¿no? Siempre es importante pues tener ese ímpetu sobre lo que se pueda estar preparando o realizando. Bueno, ahora sí entonces está esta actividad. Esta actividad vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en las primeras. ¿Se acuerdan que yo les ponía unas oraciones y ustedes me decían si era asertivo, pasivo, etcétera? Pero aquí ustedes van a generar la respuesta. Entonces, tenemos una primera situación. Tratas de leer, pero tu vecino siempre pone la música a todo volumen. Dime primero, ¿cómo sería una respuesta o una persona pasiva? ¿Qué haría una persona pasiva ante esta circunstancia número 1? Tu vecino tiene la música a todo volumen y no puedes escuchar música, perdón, y no puedes leer o no puedes incluso tú ver tele o platicar o no sé, porque la persona de al lado está con la música a todo volumen. ¿Cómo sería una persona pasiva? ¿Qué haría una persona pasiva? ¿Ok? Me pongo audífonos, por aquí alguien me dice, no digo nada, soporto y no digo nada, me pongo los audífonos así como que pues para no escucharlo, pero y evitar una confrontación, me quedo callada. Muy bien. ¿Cómo sería una persona pasivo-agresiva? Aquí nos dicen también la actitud pasiva, saber que le molesta, pero no dicen nada por no tener problemas con el vecino. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería una persona pasivo-agresiva? ¿Cómo reaccionaría ante esa circunstancia? ¿Cómo creen que sería alguien pasivo-agresivo? Nos dicen aquí tal vez pondría una música más fuerte. Se enoja, se berrinche, pero no le dice al vecino. Ah, decir de manera indirecta para que el vecino se entere. Ok, muy bien. Quizá poner la música fuerte sería una respuesta quizá agresiva. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, sería un poquito más agresivo. O sea, no confronto directamente como tal, pero al poner la música fuerte, no sé, ¿qué opinan? ¿Sería pasivo-agresiva o agresiva? Bailo enfrente de manera agresiva, si no le bajas a tu música, atente a las consecuencias. Bueno, ahí sería lo agresivo, ¿verdad? Muy bien. En este último que nos pusieron por aquí. Tolera poco y en segundo acto va a golpear a la puerta fuerte para que salga y enfrentar físicamente. Eso sería lo agresivo, así es. Como nos decían por aquí, quizá un pasivo agresivo sería, no le voy a decir nada, pero un día que, no sé, me lo encuentre así como que en la calle o que lo escuche que está en su patio, voy a decir, ay, pues ojalá que hoy no pongan la música tan fuerte porque no me dejan dormir. Como que lo digo así al aire, pero sé que me está escuchando, ¿no? Le desconecto la luz sin que se dé cuenta. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sería asertivamente? ¿Cómo creen que sería lo asertivo? ¿Alguien con una respuesta asertiva? ¿Cómo sería? Tocarle a su puerta o llamarle y decirle que por favor le baje. ¿Ok? Esperar una oportunidad para platicar con el vecino y explicarle que hay horarios en que la música... Ay, perdón, se me fue el mensajito porque me llegó otro. En que la música es molesta, diciéndole que le baje su música persona a persona, tratar de reunirse con el vecino y de manera cordial invitarle a ser empático con los vecinos, pedirle que le baje la música de forma respetuosa. Muy bien, exactamente. Bueno, ahora, en el segundo dice, el relevo de tu turno llega siempre tarde. ¿Cómo sería una forma pasivo-agresiva de reaccionar si tu relevo llega siempre tarde? Pasivo-agresiva.
reclamarle e invitarlo a pelear. Ese sería a lo mejor más bien agresiva, ¿no creen? Me molesta, pero, ay, es que se va muy, muy lejos. Hola, compañero, ¿otra vez se le atravesó algo? Ok, muy bien. Entregarle el turno con indirectas, muy bien. Muy buen ejemplo, ¿no? De, hola, ¿otra vez pasó algo? Como que no te digo, pero sí te digo. Yo por eso llego temprano para poder, ay, perdón, es que se me están yendo los comentarios, no sé cómo hacerle para... Yo por eso llego temprano para poder irme temprano, me gusta la puntualidad. Decir en voz alta para que todos escuchen, muy bien, la importancia de ser puntual. No decir nada, pero dejarle tareas pendientes. Ya se te ha hecho costumbre, muy bien también. Ok, bueno, para no detenernos en ver cada uno, vamos, o sea, en cada tipo vamos a ver nada más los ejemplos. Alguien se come tu almuerzo, lo dejas en el refri común, no sé, y se lo comen. ¿Cómo actuarías de manera, de manera asertiva? Si alguien se comió tu almuerzo, ¿qué haces para ser asertivo? Expresar con calma mi desacuerdo. Preguntar a los compañeros si alguien vio quién tomó el lunch. Comentar con los demás que debemos ser respetuosos con las propiedades de los demás, hablar respetuosamente, invitarle a no tomar lo que no es de él. Me recuerda a alguien que conozco, ok. Me ha sucedido y no he logrado reaccionar de forma asertiva porque sucedió cuando más hambre tenía, ok, también, ¿no? También eso influye, la circunstancia, la situación. A lo mejor no tenía hambre, no me voy a enojar tanto, pero si tenía mucha hambre, si sé quién fue, le comparto también el té y le expreso la confianza. Usted dígame cuando tenga algún problema con su almuerzo. Bueno, ahí sería como muy empático, a lo mejor tenía hambre, podía compartir el almuerzo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ok, muy bien. Voy a avanzar porque se nos está yendo el tiempo, entonces voy a ir avanzando un poquito más rápido. Entonces tenemos por aquí también algo importante que debemos de ver. En cuanto al pensamiento y a la emoción, la comunicación asertiva se va a manifestar en lo siguiente: los derechos para sí y para los demás, una buena autoestima, el respeto contigo y con los otros y el control emocional, que era algo que nosotros ahorita ya habíamos estado pues comentando. Además, las personas asertivas también manifiestan su opinión ante un tema. Qué difícil es a veces opinar, ¿no? Si nos da miedo, a lo mejor no vamos a coincidir con otra persona, no sabemos cómo va a reaccionar, entonces es importante dar nuestra opinión. Comprender también las opiniones de los demás, preguntar. Cuando algo no nos queda claro, es muy importante preguntar, expresar gratitud, afecto, admiración, expresar también, decíamos ya, cosas negativas, si algo no estamos de acuerdo, ¿no? Insatisfacción, dolor, desconcierto por alguna circunstancia, pedir, hacer alguna petición cuando es necesario realizarla, ¿no? Entonces eso es algo pues muy importante que tenemos que hacer. También aquí nos dice, destaquemos los derechos asertivos más comunes. ¿Cuáles son esos derechos asertivos más comunes? Decir no sin sentirte culpable. A veces nos da culpa, a veces no sabemos decir que no, a veces sí. Entonces es importante también desarrollarlo. Cambiar de opinión también, se vale. Pedir información, escuchar y ser escuchado, tener y expresar los propios sentimientos y opiniones, tratar con respeto y dignidad. Todo eso es muy importante que se pueda pues ir generando, ¿no? En todo momento. Entonces, ¿cuáles son esas características para tener una comunicación asertiva, efectiva? Uno, cuando miramos a nuestro interlocutor estamos mostrando interés, ¿ok? Entonces, el lenguaje no verbal es algo muy, muy importante, que va a generar esa confianza y esa cercanía. Si yo estoy diciendo algo y a lo mejor lo digo de manera tranquila,
pero estoy así como que volteando la puerta, estoy con mi celular de, sí, bueno, pues estoy mostrando como que no te estoy poniendo atención, como que a lo mejor no me interesa tanto. Entonces es muy, muy importante la parte de nuestro lenguaje no verbal, como ya lo dijimos. La postura abierta, ya que nuestra comunicación no verbal va a mostrar precisamente esa sinceridad o ese interés que tú vas a tener con las personas. ¿Qué más es importante? Pues toda la parte de nuestros gestos, controlarlos, que sean los adecuados y que nos ayuden a enfatizar algo, ¿no? O sea, que sea correcto y que sea coherente. Y sobre todo, pues que sean asertivos. La parte de nuestros niveles de voz, que se pueda modular adecuadamente, tampoco que hable con un volumen muy bajo, así de, te tengo que estar preguntando a cada rato, ¿cómo? Porque no te escuché, ¿no? Entonces, es importante también que se puedan señalar en un tono adecuado. ¿Cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados? Que exista un equilibrio en ello, ¿no? Que realmente ponga atención yo cuando la otra persona pues está diciendo algo al respecto. Y identificar cuánto, cómo y dónde intervenimos, ¿ok? ¿Cuál es la calidad de esas intervenciones? ¿En qué momento estoy haciendo mi intervención? ¿Es coherente? ¿Es adecuada? ¿Ok? Entonces es importante el señalarlo. Vamos a... No, se me hace que este videito ahorita ya no lo vamos a ver porque me gustaría que viéramos otro de las barreras de la comunicación. Vamos a llegar aquí porque sí, claro, nosotros podemos decir, bueno, pues vamos a comunicarnos, ¿no? Yo quiero tener una muy buena comunicación, pero existen algunas barreras que nos lo pueden limitar y es muy importante identificarlas y saber brincarlas para poder generar una buena comunicación. Las barreras físicas, a lo mejor hay mucho ruido, hay una mala iluminación, hay una distancia, fallan los medios de comunicación, los medios por los cuales voy a transmitir mi mensaje. Entonces, esas barreras físicas son importantes. ¿Por qué? Porque puede ser que mi mensaje no llegue de manera correcta. A lo mejor ahorita si no hay una buena conectividad y me escucho entrecortada, pues no se alcanza a entender. O si hay mucho ruido en el exterior, pues también. Las barreras semánticas que nos hablan cuando no es claro lo que nosotros decimos, cuando hay una interpretación subjetiva, cuando le damos una interpretación subjetiva a las cosas. Las barreras psicológicas, ¿no? Esos estados emocionales que van un poquito con lo que ahorita decíamos en el ejemplo de que se comen tu lunch. A lo mejor va a depender de mi estado emocional la reacción que yo voy a tener. Las barreras administrativas, se duplicaron las funciones, no hay una buena planificación, entonces todo eso es algo muy, muy importante que se va generando dentro de todo este rubro, ¿no? Para que pueda, pues, hacerse de la mejor manera. Vamos a escuchar este videíto, unos minutos, que nos va a hablar sobre algunos errores en una conversación, pues para poderlos identificar, repito, en nosotros mismos y ver de qué manera podemos ir mejorando, ¿no? Y si cada quien... Hoy te traigo una lista. Si cada quien trabajamos con nosotros mismos, pues seguramente vamos a lograr un mejor resultado. Lista de los errores que nos convierten en pésimos conversadores y, por lo tanto, en malos comunicadores. Si no los eliminas, vas a hacer que los encuentros y reuniones sean desagradables y poco productivos. Saber conversar es sinónimo de inteligencia y sabiduría. Y no creas que es solo hablar. No, la conversación es un arte y se puede cultivar. Además, podemos hablar de casi cualquier tema sin perder ni una pizca de elegancia. No tiene nada que ver con la riqueza ni la clase social, sino con este arte de relacionarte con los demás. Y hoy empezamos por los básicos, los esenciales. ¿Tienes papel y lápiz? Empezamos. Vamos a ver lo que no debes hacer. Mostrar impaciencia, que tienes prisa, que estás nervioso o estresado. Esto se ve en tu mirada, en la posición del cuerpo, en tus gestos. La otra persona percibe falta de interés. Y este es el primer error en la persuasión. Gritar. Ay, no grites, por favor, no grites, porque resulta muy desagradable para tus interlocutores, pero también para otras personas que están en el restaurante, en la calle, en el avión o en el autobús. Además, un tono muy elevado resulta muy agresivo, genera alarma
y sensación de amenaza. Ser vulgar con el lenguaje, utilizar palabras groseras, soeces, malsonantes, tacos, insultos, aunque sean de broma. Hay personas que creen que hablar así las hace más poderosas o incluso se creen graciosas. Pero bueno, como decía mi madre, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, este tipo de lenguaje solo es aceptado por personas que se expresan igual, pero es aborrecido por los demás. Lo que pasa es que hay personas educadas y no se quejan. Huye de la verborrea. Hablar, 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 hacer monólogos, quedarte con tu tema, acaparar la conversación, hablar solo de lo que te interesa a ti y no darte cuenta de que los demás ya han desconectado y solo están de cuerpo presente. Contestar solo con monosílabos. Los monosílabos matan la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Bien. Esto da por acabado el diálogo y más si lo pronuncias de una manera seca y tajante. Además del monosílabo, por ejemplo, bien o sí o no, tienes que seguir la conversación y darle pie a la persona a que siga hablando y podáis entrar en este diálogo. Dejar frases inacabadas. ¿Te has fijado que hay personas que nunca acaban las frases o las acaban con alguna expresión indefinida? Pues fuimos a cenar al restaurante y tal, y nos encontramos a Mariano y a Laura, y que si esto, que si lo otro, y luego estuvimos hablando, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero a ver, ¿qué te ha contado esta persona? Guerra a las muletillas. Está claro que son muy pesadas, hay que evitar las muletillas, o sea, las palabras que se repiten sin sentido porque acaban machacándote el cerebro, o sea, que ponen nervioso a cualquiera. Molesto, ¿verdad? Otro hábito de repetición es utilizar interrogativos al final de la frase. Eso es catastrófico, delata la necesidad que tú tienes de confirmar lo que dices. Por ejemplo, es que este ayuntamiento debería destinar más recursos a la educación. No, porque yo entiendo que es lo más importante para nuestro futuro. No, o también, ¿verdad? O interrumpir es muy, pero que muy feo, porque estás demostrando impaciencia. Y lo peor de lo peor es acabar la frase del otro. Es como ponerte en un plano superior y creer que puedes adivinar el pensamiento de la persona que tienes delante y la tienes que ayudar a hablar. ¿No te parece arrogante? Controla tu cara, tus expresiones faciales, porque el otro te está viendo. Si pones ojos de otra vez qué pesado, o de desconfianza, o simplemente de desinterés, el otro lo va a notar. Un pecado grave es no mirar a los ojos. Por ejemplo, fijarte en algún detalle del pelo o de los labios, o peor todavía del escote, o mirar alrededor, ver la gente pasar, o mirar tu celular. No hables con la boca cerrada. Hay que articular correctamente para que se te entienda, de manera que tu voz salga brillante. Pero ya que hablamos de bocas, hablemos también de bocas abiertas. ¿Sabes lo desagradable que es ver a alguien que habla con la boca llena mientras está masticando? Cierra la boca, por favor, cuando estás comiendo. Hasta aquí hemos hablado de aspectos quizás muy formales de la comunicación, pero veamos ahora aspectos sobre los temas. Ok, bueno, entonces ya para ir cerrando, aún con la información correcta, ¿alguna vez hemos tenido problemas de comunicación? Ya nada más como una reflexión totalmente interna. Los invito a reflexionar de forma personal alguna charla que hayan tenido y que pudo haber terminado de mejor forma. ¿Cómo hubieras actuado diferente? Si se volviera a dar, ¿qué harías distinto? Entonces, nada más a manera de cierre, de reflexión, que te vayas con esa idea y poder identificar tú qué pudiste haber hecho diferente. Seguramente la otra persona y el interlocutor también pudo haber hecho algo diferente, pero hay que ponernos en mente qué pudimos haber hecho nosotros distinto. Y finalmente,
en este decálogo que nos muestra como un resumen de lo que ya nosotros vimos, ¿no? Hay que ver a las personas a la cara, hay que respetar la privacidad de las personas, saludar con una sonrisa, ver el lado positivo de las cosas, incentivar a nuestros compañeros, ser responsable de nuestras acciones y no culpar a los demás, pues es algo muy importante que se tiene que generar en una comunicación asertiva. Mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro, ¿no? Esta frase creo que es muy importante, el aprender a ponernos en el lugar de las demás personas. Y sería pues todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.